La gente experimenta, y gente somos todos, experimentamos una tremenda alegría cuando sentimos que Dios verdaderamente ha tocado nuestra vida. Cuando nos sentimos sanados en nuestro cuerpo, cuando nos sentimos sanados en nuestros recuerdos, cuando nos sentimos sanados interiormente, espiritualmente, intergeneracionalmente, cualquier dimensión de la sanación produce en primer lugar alegría. Pero además de la alegría, la sanación deja una estela, podríamos decir, deja un camino de paz. El primer fruto de la sanación o la primera manifestación es la alegría, pero uno no vive riéndose todo el tiempo. ¿Qué queda después de esa primera explosión de alegría? Lo que queda es una sensación profunda y hermosa de paz. Y la pregunta que uno se hace es, ¿cómo se puede conservar esa paz? Es decir, la vida sigue, nuevos desafíos, nuevos problemas aparecen, incluso nuevas heridas pueden llegar a nuestra vida. Yo estaba siguiendo, desde el otro piso, estaba siguiendo la hermosísima oración de sanación que dirigió el padre Said. Y yo le daba gracias a Dios. Mi corazón saltaba de regocijo porque yo sentía que cada palabra que él estaba diciendo se hacía realidad en ustedes. Es decir, que el Señor estaba perfeccionando su obra en cada uno de ustedes. Ustedes han recibido tesoros muy grandes de amor a través de esa oración de sanación. Ustedes han recibido una experiencia de alegría también. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos para conservar esa alegría o ese fruto de paz? Porque, repito, después de la alegría queda esa estela, ese delicioso sabor de paz. Y uno se pregunta, ¿cómo puedo hacer para conservar esa paz sabiendo que hay tantas dificultades en la vida? Por eso esta reflexión, después de conversar con nuestro querido Alvarito Serpa, esta reflexión tiene ahora ese título, Paz en medio de la adversidad. Hemos sido sanados. Cuando salgamos por esa puerta, muchos de nosotros vamos a poder decir, me siento como nuevo. Un poco lo mismo que le sucede a uno cuando uno hace una buena confesión, me siento como nuevo. Pero la vida sigue, los problemas siguen, las preguntas siguen, y uno se pregunta, ¿cómo puedo conservar esa paz? Paz en medio de la adversidad. ¿Qué podemos hacer? La respuesta vamos a empezar por encontrarla en la Sagrada Escritura, por supuesto, y vamos a tomar no un texto, sino una gran cantidad de textos que yo no alcanzaría a leer aquí. De manera que una parte de la tarea de ustedes es encontrar los pasajes en la Biblia. En concreto quiero referirme a lo que le sucedió al rey David, al profeta y rey y adorador y cantor de Dios, David. A él, la experiencia que él tuvo. ¿Por qué escojo al rey David? Porque el rey David fue una persona que recibió muchos dones hermosos del Señor, pero que también tuvo que pasar por una cantidad de circunstancias difíciles. No sé si ustedes han reflexionado en este hecho. La vida de David tenía todos los elementos para que él fuera un resentido, traumatizado, amargado, vengativo, violento, agresivo, bandolero, criminal, lo que ustedes quieran. Si nosotros miramos de dónde surge el rey David, él tiene todos los elementos para ser un traumatizado. Y lo grandioso, lo que quiero destacar del rey David en este momento, es cómo este hombre, rodeado de adversidad, rodeado de descalificaciones, rodeado de ataques, insultos, agresividad, no solo prospera a él, no solo hace prosperar el plan de Dios, sino que él sale en victoria lleno de paz y con un corazón sano y entero. Porque es muy fácil conservar la paz cuando nadie lo molesta a uno.
Eso es muy fácil. Lo grandioso es conservar la paz cuando hay deudas, conservar la paz cuando hay insultos, conservar la paz cuando hay dudas, cuando hay enfermedad, cuando nuestros proyectos parecen truncarse. Y resulta que David, mis queridos hermanos, es un ejemplo impresionante de una persona que por su origen, por su infancia, por su juventud, por todo lo que le rodeaba, repito, tenía todos los elementos para ser un traumatizado. Entonces uno puede preguntarse, ¿cómo hizo él para no traumatizarse? ¿Cómo hizo él para salir adelante, para avanzar en su camino sin llenarse de amargura? Repito que los pasajes bíblicos tendrían que ser muchos, porque si empezamos por el origen del rey David, a ver, ¿cuándo aparece David en la Escritura? Aparece después de Saúl. El primer rey que tuvieron los israelitas fue Saúl. Antes del rey Saúl, entonces, ¿quién mandaba? Antes del rey Saúl, los israelitas tenían una serie de líderes más o menos espontáneos, no con la espontaneidad humana, sino llamados por el Señor. Esos líderes espontáneos eran llamados los jueces. Entonces hagamos la lista en orden. Tenemos el tiempo de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tiene que ir con sus hijos a la tierra de Egipto por una escasez que hubo. Entre esos hijos estaba José y sus demás hermanos, que son los que les dan el nombre a las tribus de Israel. Rubén, Isaacar, etcétera, hasta Benjamín, que era el más pequeño. Ellos van a Egipto, pasan 430 años en Egipto, salen de Egipto dirigidos por el liderazgo, por la mano vigorosa y el corazón creyente de Moisés. Y Moisés atraviesa el desierto con ellos, pero Moisés no tiene la gracia, no recibe la gracia de ver la tierra prometida. O sea, sí la ve, pero no puede entrar. ¿Quién es el sucesor de Moisés? Josué. Con Josué empieza un tiempo distinto, cuando ya ellos entran en la tierra prometida, un tiempo que se llama el tiempo de los jueces. Es una palabra que nosotros no comprendemos bien. No se refiere a jueces que tuvieran juzgados o que tuvieran jurados. Estos jueces eran los que traían la justicia de Dios, los que traían el plan de Dios, los que realizaban la voluntad de Dios. Ejemplos de jueces: Gedeón, Sansón, esos son jueces. Sansón es un buen ejemplo de lo que era un juez. ¿Juez en qué sentido? Repito, no en el sentido de que él deliberara e impartiera justicia, no. Sino en el sentido de que ellos traían la acción vigorosa, la acción potente de Dios, la acción fuerte de Dios, poniendo las cosas en orden. Era un sistema de vida, podríamos decir, muy primitivo. Haga de cuenta que los israelitas eran como una serie de tribus bastante frágiles en su unión interna, bastante débiles todas, y en continua amenaza por los pueblos que habían vivido ahí en Canaán, como decir, los filisteos sobre todo. Filisteos es un nombre común para todos los habitantes de Palestina. Palestina, Pilistim, Filistim, es la misma raíz. Los filisteos son los palestinos, los habitantes de Palestina. Entonces, cuando los habitantes de Palestina oprimían a los israelitas, entonces, ¿qué sucedía? Sucedía que había alguien que ponía orden. Y los que ponían orden, esos líderes espontáneos que ponían orden, muchas veces a fuerza, como Sansón, eran llamados los jueces. ¿Por qué se les llamaba jueces? Porque traían la justicia de Dios, como quien dice, hacían que se cumpliera el plan de Dios. No eran jueces con mucha instrucción, estudios, leyes, reflexión, prudencia, no, eran jueces porque obraban, y obraban trayendo la justicia de Dios, ponían las cosas en orden. Era esa clase de personas. El último de los jueces se llamó Samuel. A ver, Samuel viene a cerrar ese tiempo de los jueces. Y resulta que en tiempos de Samuel, los israelitas dijeron, queremos un rey. A Samuel no le gustó mucho la idea de que tuvieran un rey estable, una institución de monarquía. Eso no le gustó mucho a Samuel.
Pero Dios le dijo a Samuel, mira, tú hazles caso, complácelos, está bien, dales un rey. Y entonces Samuel se puso en la tarea de escoger un rey y escogió, guiado por Dios, al primer rey, el cual se llamó Saúl. Resulta que Saúl tenía estas características. Saúl era un hombre supremamente alto y fuerte, era un guerrero, destacaba. Nos dice la Escritura que Saúl estaba por encima de los demás hombres de Israel de los hombros para arriba. Es decir, su estatura era descomunal. Era un hombre impresionante. Un hombre de mucha fuerza. Saúl. Era de la tribu de Benjamín. Ese era Saúl. Saúl tenía los ingredientes para ser un rey. Podríamos decir que tenía las características naturales para ser el rey. Porque era lo que se esperaba de un rey en esa época. Los reyes en esa época no eran figuras decorativas, como suelen ser en el día de hoy, sino que eran realmente los líderes que tenían que salir con el pueblo al combate, que tenían que salir a la batalla. Esos eran los reyes. Y Saúl era un guerrero, Saúl era un rey. Podríamos decir que por condición natural lo era. Pero Saúl parece que estaba demasiado convencido de sus propias capacidades, de sus propias cualidades. Estaba como demasiado seguro de sus propias virtudes. Entonces Saúl se empezó a volver desobediente. Dios le decía, haz esto, y Saúl no lo hacía, porque él se fiaba demasiado de su propio pensamiento y de sus propias fuerzas. A veces hay personas que han recibido muchos dones de Dios, y con esos mismos dones le dan la espalda a Dios. A mí me aterra, por ejemplo, en Europa, la cantidad de gente que tiene mucho estudio, que tiene mucha inteligencia y que usan su misma inteligencia y su mismo estudio para decir que Dios no existe. Es un absurdo, pero eso sucede. Hay personas a las que Dios ha bendecido con una tremenda prosperidad material. Todos los negocios les van bien, son personas de éxito y utilizan su mismo éxito para negar a Dios. Entonces ya consideran que es una perdedera de tiempo ir a la misa. Y eso de andar uno metiéndose en una casa para que lo traten a uno como una salchicha en lata, no, eso no me suena. Lejos de mí tal cosa. Irme yo con todo mi éxito a mezclar con toda esa gente, con todos esos fracasados y frustrados llenos de problemas, yo, que soy una persona de tanto brillo, no. También esas personas que tienen mucho éxito y que creen que no necesitan de Dios, están negando a Dios por las cualidades naturales que tienen. Esto es muy interesante porque eso fue lo que le sucedió a Saúl. Saúl tenía las cualidades que eran necesarias, que eran óptimas para ese tiempo. En nuestro tiempo no nos interesa mucho si una persona es demasiado alta. Si la vemos muy alta decimos, podrías jugar básquet. Pero no nos interesa mucho que una persona sea muy alta. No. Hoy valoramos otras cosas. Hoy valoramos mucho la inteligencia de tipo matemático. Si la persona es un genio para los computadores, la informática, uy, tienes un futuro. Si la persona es muy bella, si es una reina de belleza, si es una modelo, tienes mucho futuro. Esas son cualidades que nosotros valoramos hoy. En el tiempo de Israel, cuando tenían que estar los reyes casi siempre en el campo de batalla, pues las cualidades que ellos valoraban eran distintas. Para ellos era importante que el rey fuera una especie de inspiración continua en la lucha. Y para eso necesitaban que los reyes fueran gente alta, fuerte, robusta y con temperamento guerrero. Saúl tenía todo eso. Pero Saúl empezó a fiarse demasiado de sus propias condiciones, de sus propias cualidades y virtudes, y empezó a ser desobediente a Dios. La desobediencia en la que él incurrió fue tan grave que finalmente Dios lo descalificó como rey. Tú no me sirves como rey. No me sirves porque yo no quiero un rey que me reemplace a mí. Yo quiero uno que reine en mi nombre. Esa frase es la primera frase que quiero destacar para los que están tomando apuntes. No quiero un rey que me reemplace a mí. Quiero uno que reine en mi nombre. Son dos cosas distintas.
No quiero un rey que me reemplace a mí. Es lo que en el fondo le viene a decir Dios a Saúl. Yo quiero uno que reine en mi nombre. Uno que no sea tan rey que se le olvide que es mi súbdito. Porque a veces uno se vuelve tan rey que se le olvida que Dios es rey de reyes. El nombre que tiene Dios es Rey de Reyes. Lo cual, ¿qué quiere decir? Quiere decir que por más rey que tú seas, admite que hay uno que reina sobre ti. Por más inteligente que tú seas, admite que hay una inteligencia que te ha dado inteligencia. Por más fuerte que tú seas, admite que hay una fuerza, hay uno que es fuerte y que te ha dado tu fuerza. Saúl nunca comprendió ese lenguaje. Saúl de alguna manera se convirtió en una finalidad, en un objetivo para sí mismo. Saúl hasta cierto punto se divinizó él solo. El desastre fue evidente. Dios descalificó a Saúl como rey, pero había que elegir a otro rey. Y aquí es donde viene la historia de David, y aquí es donde viene la historia de los traumas de David. Todavía vivía Samuel. Samuel, repito, fue el último de los jueces y fue el que abrió el tiempo de los reyes. Él no fue rey, pero él escogió a los dos primeros reyes, es decir, a David. Para los que no saben cuál fue el primer rey, por favor repítanlo. El primer rey fue Saúl. ¿Y el segundo fue? David. Porque el segundo fue David. Entonces, había que escoger otro rey. Pero escoger otro rey era difícil, porque ya Saúl se había acostumbrado a ser rey. Ya Saúl se había acostumbrado a tener el poder. Ya Saúl se había acostumbrado a dirigir las huestes de Israel. Ya se había acostumbrado a que su voluntad se cumplía. Este será el comienzo de los problemas que tendrá David. Bueno, Samuel se fue a buscar rey, guiado por la inspiración que Dios le iba a dar. Y Dios le dijo, mira, vete a la tribu de Judá y vete a buscar a un hombre llamado Jesé. No José, sino Jesé. Entonces Jesé tenía varios hijos. Y entonces Samuel va allá donde Jesé y le dice, bueno, Dios ha escogido un rey entre tus hijos. A Jesé la cosa le pareció maravillosa. Y Jesé empezó a traer los hijos, empezando por el más grande, por el mayor de todos, que podíamos decir iba en la misma línea de Saúl. Pero ya Samuel había aprendido la lección. Samuel entonces pensó, cuando vino el primero de los hijos de Jesé, este debe ser el rey, porque igual era alto, era fuerte. Pero Dios le dijo, no señor. A veces Dios habla en ese lenguaje, ¿no? No. Entonces Samuel dijo, no, este no es. Y le trajo al segundo. Y Samuel dijo, y vino el tercero y Samuel dijo, tampoto. Y el cuarto y el quinto, y pasaron todos los hijos. Y como que la voz de Dios le decía al profeta Samuel, ninguno de estos es. Y Samuel estaba como confundido y dijo, no, aquí hay algo que no funciona. Cada uno de esos muchachos tenía grandes cualidades naturales, así como Saúl había tenido grandes cualidades naturales. Pero ya Samuel había aprendido una lección. Cuando una persona cree que se merece un puesto, se adueña del puesto. Y cuando una persona cree que se merece un ministerio, se adueña del ministerio. Y cuando una persona cree que se merece un carisma, se adueña del carisma. Y esto sigue pasando hoy. El día que yo piense que me merezco lo que Dios me ha dado, me adueño de eso. Y el día en que yo sea dueño de lo que Dios me ha dado, saco a Dios de mi vida, Él me libre.
Por ejemplo, tenemos aquí unos cantantes, no hablemos solo de los predicadores. El día en que el cantante cree que es dueño de su carisma y que puede hacer con su carisma lo que quiera, ese día ya no canta para Dios, así pronuncia el nombre de Dios. Ese día está cantando para sí mismo, para su ego, para su fama, para su aplauso o para sus ganancias. Ya Samuel, con la experiencia de Saúl, había aprendido, es muy peligroso cuando una persona cree que se merece un determinado puesto. Cuando una persona cree que se merece ser obispo, cuando una persona cree que se merece ser sacerdote, cuando una persona cree que se merece cantar en tal misa, cuando una persona cree que le tienen que dejar la homilía de no sé qué, cuando uno se cree algo, se adueña de eso, y cuando eres dueño, entonces ya sacaste al que es dueño. San Pablo nos dice, nosotros no somos dueños, sino que somos administradores. Entonces, en el momento en el que uno se siente dueño, ¿no? Dueño, yo soy dueño, tengo una vocación tenaz. Lo que pasa es que a mí nadie me la ha entendido, pero tengo una vocación única, hermano. Mi vocación, ¿qué pasa? Es que, mire, el provincial no me entiende, el papa no me entiende, nadie me entiende. A duras penas Dios, y eso pensando. A ustedes les da risa, pero eso fue lo que sucedió con el fundador de los mormones, por ejemplo. José Smith, exactamente eso. A él nadie lo entendía, nadie. No, nadie lo podía entender. No había sacerdote ni pastor, él venía de un origen protestante. Ningún pastor lo entendía a él, ningún sacerdote, ningún obispo, el papa, nadie me entiende, solo Dios me entiende a mí. Muy peligroso eso. Cuando uno se considera dueño, entonces uno descalifica a todos los demás seres humanos y descalifica incluso a los seres del cielo. Y entonces quita a Dios. Eso le había pasado a Saúl. Por eso Samuel le dijo a Saúl, en un pasaje que ustedes buscarán esta noche, así trasnochen, le dijo Samuel a Saúl, vale más la obediencia que los sacrificios, porque Saúl se había vuelto caprichoso. Dios le decía, por ejemplo, mira, el botín de guerra quiero que lo quemes completo. Una cosa absurda, ciertamente. Nadie va a decir que no. Pero es que a veces Dios pide cosas que son un poco absurdas también. Por ejemplo, cuando le pidió a la Virgen María que permaneciera virgen, eso es una cosa absurda. ¿Qué sentido tenía en una cultura donde eso no existía, que tú te quedas virgen? Eso no tenía como sentido. Pero detrás de cada absurdo de Dios hay unas flores perfumadas, hay unos frutos de gracia que son maravillosos. Y por supuesto, la principal testigo de esto es la misma Virgen María. Entonces, Saúl ya había empezado con su capricho. Dios le ordenó, mira, todo el botín, lo quemas todo, quiero que todo lo quemes. Y Saúl recogió un botín bonito, es que estaba, y él miraba, ¿no? Saúl, toda esa cultura era una cultura agraria, campesina, ¿no? Y entonces él miraba todas esas ovejas y todas esas cabras, y entonces yo que voy a quemar esto, ya. A quemar, porque no era prepararlo en comida, no, era quemarlo. Yo que voy a quemar eso, no, ¿cómo así? ¿Por qué lo voy a quemar? Y entonces Samuel, después de la victoria que Saúl tuvo sobre los amalecitas, le dijo, bueno, ¿y por qué no obedeció? ¿Por qué no quemó todo? No, yo sí obedecí. Bueno, pero yo sigo oyendo ahí unos balidos, entonces ahí ¿qué pasó? No hizo caso. Y él dijo, no, yo por ahí reservé una que otra cosita. Reservé una que otra cosita para sacrificarla después. Samuel le dijo, no, es que no es así. Es que el negocio no era así. El negocio no era así, el negocio es que usted le hace caso a Dios. Porque si usted no le hace caso a Dios, usted se está poniendo en el lugar de Dios. Apunte esa frase, por favor, señor. Apunte esa frase. Si usted no le hace caso a Dios, es porque usted se está poniendo en el lugar de Dios. Y esto lamentablemente lo cometemos, pues todos, a veces de una manera muy grave, a veces de una manera menos grave. Samuel ya había aprendido esas lecciones. Ya Samuel se había dado cuenta de la experiencia con Saúl, ya había sufrido con Saúl. Esa fue la época en que Samuel le salió úlcera. Ustedes se acuerdan, ¿no? Que Samuel, por toda esa tensión, se le subió la tensión a Samuel.
Eso fue horrible, se le inflamó el colon. Eso fue una situación grave, fue grave. Entonces Samuel estaba todo tensionado, ¿sí? Estaba tensionado, estaba mal, ¿no? Estaba estresado, esa era la palabra. Samuel vivía todo estresado. ¿Por qué? Porque Saúl no había funcionado, porque Saúl había resultado haciendo su voluntad, porque Saúl en el fondo lo que hacía era, yo sí le hago caso a Dios, pero le hago caso a Dios en lo que a mí me guste. Y yo le hago caso a Dios cuando yo quiera. Y yo le hago caso a Dios donde a mí me convenga. Y yo le hago caso a Dios si a mí me parece. Y cuando uno le empieza a poner todas esas condiciones a Dios, Dios dice, mira, Dios me va a cancelar eso, hermano. Sí, eso de que yo hago caso, pero nada de eso con tanto pero, eso dejemos la cosa así. Eso fue lo que Samuel le dijo a Saúl. Porque Samuel se puso a orar por Saúl. Ya Saúl le caía gordo a Samuel. Como consta, busquen y verá que eso consta. Ya Saúl le caía gordo a Samuel. Pero Samuel, haciendo de tripas corazón, empezó a orar por Saúl. Bueno, Señor, pero oremos por Saúl. Y el Señor le respondió y le dijo, mire, no ore para que él siga de rey, porque no va a seguir de rey. Ya lo descalifiqué. Está descalificado. ¿En qué lenguaje se lo digo? Se acabó. It's over. Se acabó. Y añadió, ahí empezó esa frase, esa platica se perdió. Ahí se acabó. Ahí se acabó Saúl. Ya se acabó, ya no llore más, ya se acabó, hermano, ya se acabó. Entonces vino la escena de buscar, con toda esa experiencia, ya Samuel en ese momento estaba resabiado. Ya Samuel dijo, no me la vuelven a hacer. Ya me la hicieron una vez, ya no me la hacen dos. Entonces fue donde Jesé empezó a presentar los hijos. Ese día los hizo bañar, ese día los hizo peinar, ese día los arregló, que salieran. Ay, pero usted meta esa barriga, así como lo van a elegir rey. Entonces, bueno, todos salieron allá, ¿no? Hola. Pero ya Samuel no se dejaba descrestar, ya él sabía que el problema no era la estatura, ¿cierto? Porque puede ser que sea muy grande y que sea simplemente un gran bobo, ¿cierto? Entonces, no, eso no es estatura. Puede ser que sea muy fuerte, pero que sea muy terco. Entonces ya Samuel estaba resabiado, ya Samuel sabía por dónde iba la cosa, ya Samuel dijo, no, esto no es tan fácil así. Y le presentaron los hijos y él los miraba así, ¿no? Únicamente miraba así como con el rabito del ojo, miraba así, nada, este no. No, este no es. Y le presentaba el otro, llegaba el otro también así metiendo barriga. No, este tampoco es. Y se acabaron los hijos y Samuel sintió, ninguno de estos es. Y le pregunta a Jesé, ¿y queda algún otro? Y Jesé responde, pues sí, hasta sí. Ni siquiera lo contaba como hijo. ¿Usted se da cuenta de ese detalle? Ni siquiera lo contaba como hijo. ¿Y quién era ese al que no contaba como hijo? David. Digan duro, por favor, porque hay gente que no conoce la Biblia. David. Era David. Ni siquiera lo contaba como hijo. Es decir, David venía siendo algo casi peor que lo que ha sido un hijo ilegítimo, bastardo, natural que llaman. Sí, realmente el tratamiento que a él le daban en la casa era ese. ¿Usted se acuerda de la historia de la Cenicienta? Que trataban a esa niña peor que una empleada. Pues lo mismo exactamente fue lo que sucedió con David. A él le mandaban el peor de los oficios. El oficio considerado denigrante. Porque los pastores tenían mala fama. ¿Por qué tenían mala fama? Por muchas razones, porque eran desaseados. En esa época no habían terminado las instalaciones del acueducto en Palestina. Era gente terriblemente desaseada, era gente sucia, muchos de ellos eran ladrones, muchos de ellos eran mentirosos, era muy mala calidad. Cuando llegan las novenas, como celebramos aquí en Colombia en Navidad,
Entonces siempre hay algunos que se disfrazan de pastorcitos y uno siente, ay, el pastorcito, tan bonito los pastorcitos. En la época de Jesús no. Los pastores, y eso igual es lo mismo para el Antiguo Testamento entero, los pastores eran de lo peor. Era un oficio repugnante, denigrante, humillante y todo lo que acabe en ante. Eso era David. Ni siquiera lo contaban como hijo. Imaginemos lo que había en el corazón del rey David. Ustedes se imaginan a David caminando allá detrás de las ovejas. ¿No? Imagínense allá David caminando detrás de las ovejas. Uno piensa, ay, las ovejas bonitas. No, las ovejas no son bonitas. Yo ya conocí las ovejas y no, las ovejas no son bonitas. A algunas personas las ovejas les parecen bonitas. El hecho es que David iba caminando detrás de esas ovejas que vamos a suponer que eran de las bonitas. Y él pensando, y mi papá me negó. ¿Se imagina? Me negó. Mi papá me negó. Mire, allá estarán comiendo, allá dándose gusto. Él miraba, ¿no? Desde lejos miraba. Cuando prendían el equipo de sonido y todo, ¿no? Miraba ya la fiesta y todo, ¿no? Y yo aquí, cuidando unas ovejas disque bonitas. Disque bonitas. Vamos a suponer que sí eran bonitas. Después me dirán que eran perfumadas también. Bueno. Entonces, David allá cuidando ovejas y pensando, ¿no? Y yo aquí aguantando, aquí al sol y al agua aguantando. Y los otros allá celebrando, comiendo lo que se les da la gana, haciendo nada. ¿Cuál es el horario de mi hermano? Por la mañana gimnasio, por la noche fiesta, por la tarde duerma. Ese era el horario de los hermanos de David. David tenía todo para ser un resentido. Todo. Porque el papá lo negaba. Porque los hermanos lo despreciaban. Porque su propia familia lo trataban peor que un empleado. Le habían puesto el peor de los empleos. Y David no se resiente. Esta es la parte que a mí me interesa. Por eso esto se llama paz en medio de la adversidad. Porque la mayor parte de nosotros, si nos llega a suceder algo así, uy, mi papá no quiso saber de mí, mi papá me negó, mi papá no me dio lo que me hubiera podido dar, mi papá se comió, son historias muy dolorosas. Muy dolorosas. Y de pronto algunos de ustedes las han vivido. A los que las han vivido, hoy les invito a que nos acerquemos al ejemplo de David. De pronto este hombre nos puede ayudar a sanar esa clase de traumas. David fue un hijo negado, un hijo humillado, un hijo que fue tratado como peor que un empleado. Eso fue David. Y entonces David, el papá dijo, bueno, pues sí, hasta así, como que hay otro hijo, espere, y lo traen. Y entonces por allá mandaron llevar, a ver, que David, que a ver si llega, y allá llegó David. Y David no tenía aspecto de guerrero, era bien parecido, dice la Sagrada Escritura, cosa que venía a ser un defecto. Cosa que, cierto, porque por ejemplo, si usted lo van a contratar para una película de Jackie Chan, usted tiene que pelear, ¿cierto? Tiene que pelear. Entonces, en esa cultura, ser bonito era un problema. Porque ser bonito significaba ser amanerado, ser poco hombre. Lo que se necesitaba de un guerrero es que fuera malacaroso. Malacaroso. Aquí hay muchos que se... Bueno. Muchos que servían para ser David. Es que no dejan acabar. No dejan acabar. Los guerreros tenían que ser malacarosos, tenían que ser matones. Y llega David, que David era un hombre de una presencia ahí como delgadito, como mal alimentado, como alimentado de oveja bonita, ¿no? Una cosa ahí, bueno. Y entonces lo trajeron ahí, ¿no? Y Samuel dice, este sí es. Y el asombro de los hermanos. Y lo unge como rey. Y ustedes dirán, ya en ese momento acaba la historia, ya en ese momento le cambió la suerte y David empezó a ser feliz. Pues no, no empezó a ser feliz, porque resulta que Saúl todavía vivía.
Resulta que David era cantor. David había aprovechado la soledad del campo para aprender la música de la naturaleza. Y había aprovechado las circunstancias duras de su vida para descubrir que Dios es el único que auxilia. Le repito esas dos. David había descubierto en la soledad la música de la naturaleza. Y había descubierto en las dificultades cómo Dios ayuda. La universidad de David fueron los collados, los arroyos, las montañas. La academia en la que él aprendió a confiar en Dios tuvo por profesores osos, lobos y leones. Ahí aprendió. O sea que si usted va a la universidad y le toca un ogro, dele gracias a Dios. La universidad de David es la universidad de las dificultades. Pero este es el hombre que aprendió que en las dificultades uno encuentra el amigo que no falla, uno encuentra el Dios que siempre reina, uno encuentra el poder que nunca se extingue, el sol que jamás se oculta. Eso descubrió David en su dificultad. Mientras que la mafia, ¿cuál era la mafia? Eso, está muy bien, muy bien. Los hermanos, la mafia, ¿cierto? Los hermanos allá en GC, que eran los que se la pasaban en el gimnasio, ¿no? 1, 2. Esos eran los que creían que se merecían ser reyes si se les daba la oportunidad. Pero esos no estaban en el plan de Dios. Y ellos no conocían el poder de Dios. Ni siquiera Saúl conocía el poder de Dios. Porque como Saúl era alto y fuerte, él confiaba demasiado en sí mismo. Pero el problema de todo alto es que le resulta uno más alto. A Saúl le resultó Goliat. A Saúl le resultó Goliat. El que se cree muy inteligente siempre le resulta otro más astuto. El que se cree muy fuerte siempre le resulta otro más fuerte. El que se cree muy astuto y muy mañoso siempre le resulta otro peor que mañoso, peor de mañoso. Cuando tú te fías de tus propias fuerzas, así sean grandes, estás metiéndote en el camino del fracaso. Porque si tú te fías de tu inteligencia, un día vas a encontrar otro más inteligente que tú que te vence. Tú piensas que sabes muchas cosas, pero un día te vas a encontrar otro que sepa más que tú y ese te humilla. Tú piensas que eres muy fuerte hasta que te encuentras tu Goliat. Entonces la lógica de Saúl conduce a la derrota, porque si yo me fío de mi altura, ¿qué voy a hacer cuando aparezca alguien más alto que yo? Eso fue lo que le sucedió a Saúl, le resultó un Goliat. Y cuando a Saúl le resultó un Goliat, entonces todo su ego, toda su presunción se fue al suelo porque él no sabía qué hacer ante ese Goliat. Y entonces Goliat se paraba durante mañanas enteras, se paraba a burlarse del Dios de Israel y a decir todo tipo de blasfemias y no había quien lo contradijera. Hasta que un día Goliat dijo, miren, resolvamos esto de una vez. Seleccionen un campeón de entre ustedes y en vez de que haya tanta sangre, peleamos él y yo y se soluciona este problema. Y Saúl, que hasta ese momento se fiaba de sus fuerzas y de su altura, ahora le resultó otro que era más fuerte y que era más cuajado, que se había tomado mejor la sopa. Y ahora, ¿yo qué hago? Y no existía Chapulín Colorado en esa época. Entonces Saúl no supo qué hacer porque él se había acostumbrado a confiar en sí mismo, mientras que aquel que era tenido por bastardo, aquel que había sido humillado, aquel que había sido aislado, en su aislamiento había aprendido a confiar en el único que nunca falla, en el que siempre permanece, en el Dios que es fuerte, vigoroso, poderoso. Entonces David había hecho ese largo retiro espiritual, había pasado por ese largo entrenamiento y por eso estaba listo. Por eso cuando vio a Goliat, entonces David no pensó en sí mismo, ni en sus músculos, ni en su fuerza, ni en su estrategia, sino que ya estaba acostumbrado a pensar en él, en el Señor y Dios. Él estaba acostumbrado. Sus dificultades, sus traumas, los descalificamientos que había sufrido, todo eso lo habían preparado para fiarse únicamente de él. Vamos a decir Señor para que sea una sola palabra, porque si unos dicen Dios, otros dicen Señor, no sale bonito, no queda bien filmado. A ver. David había aprendido, en medio de todos sus traumas,
que uno siempre podrá contar y siempre debe contar con Él? Señor. Eso, ahora sí quedó. Eso luego verá que lo pasan. Eso, déle un aplauso al Señor. Verá, eso luego lo pasan. Por consiguiente, cuando apareció Goliat y empezó a insultar al Dios de Israel, David sintió que le hervía la sangre y dijo, oiga, ¿y es que no hay quien se enfrente a ese señor? Porque a David le parecía natural luchar contra los enemigos de Dios. Porque David había encontrado su fortaleza solo en el Señor. Precisamente sus dificultades lo habían hecho fuerte. Paz en medio de la adversidad. Usted que es el único que está tomando apuntes, escriba eso por favor. Las dificultades de David lo habían hecho fuerte. Las mismas dificultades de David lo habían hecho fuerte. Porque uno quiere ser fuerte pero sin que le cueste trabajo. Señor, quiero ser fuerte, pero cero tentaciones, ninguna enfermedad, nada de fracasos, que nadie me falle, que todo vaya bien, todo vaya... Y así es un poco difícil. Tenemos que crecer, pero duele crecer. Duele crecer. Ustedes conocen muy bien la historia. Entonces apareció Goliat allá insultando y David, de una manera nueva, con una herramienta nueva, con un arma nueva, logró la victoria. Con esa honda con la que le lanzó una piedra a Goliat y lo hirió en la única parte que estaba desprotegida, inmediatamente debajo de su yelmo. Y Goliat fue vencido. Esta es una gran noticia para todo el mundo, menos para alguien. ¿Para? Eso, la gente está en una concentración. Es impresionante. Exacto. Todo el mundo estaba feliz, menos Saúl. Saúl no estaba feliz, porque eso significaba que el que había tenido la victoria no era él, que se suponía que era el chacho, el héroe, ¿no? La gente, las muchachas en Israel, las mujeres en Israel, tenían un cántico que no me lo sé, no sé la música, pero en todo caso era algo así como que Saúl mató a 1000. A 1000 no es a toda carrera, sino 1000 personas. Y decían, Saúl mató a 1000, pero cuando Goliat venció, decía David, cuando David venció a Goliat, decían, David mató a 10,000. Y entonces Saúl se puso a pensar, a mí solo me dan 1000 y a David ya le están dando 10,000. Y dijo la frase que condenó el resto de su vida, ya solo le falta ser rey. Y él ya sabía que él estaba siendo descalificado por Dios. Él lo sabía en el fondo de su corazón, pero no lo aceptaba, porque ya estaba aferrado a su puesto. Ya estaba amarrado a su puesto. Ya para él no importaba obedecer a Dios. Lo que importaba era su reino, su trono, su puesto, los honores, los aplausos. Que yo sea el rey, que la gente me festeje a mí. Ya él se había convertido en un fin para sí mismo. Ya él no buscaba la gloria de Dios. Es el gran problema que también Jesús denunciará a las autoridades judías de su propio tiempo. Les dirá, no pueden buscar la gloria de Dios porque están buscando su propia gloria. Y eso ha sucedido muchas veces en la iglesia. Cada vez que el sacerdote se preocupa de su propia importancia, de su propio puesto, cada vez que el obispo está más preocupado de estar en alianza con los poderosos que verdaderamente servir al pueblo de Dios, suceden tragedias. Suceden tragedias que Dios mismo anunció por boca de su santo Hijo Jesucristo. Por eso tenemos que pedirle al Señor que guarde siempre a sus ministros como siervos, que nosotros que tenemos, por ejemplo, esta clase de encargo, que nosotros seamos siervos, que recordemos que estamos al servicio de Dios y al servicio del pueblo de Dios. Eso se le olvidó por completo a Saúl. Saúl se llenó de envidia y entonces tomó decisión mala tras decisión mala tras decisión mala. Y todas sus decisiones entonces fueron empezar a perseguir a David y acabar con David. Entonces, ¿quién era David? Mira, David era una persona que había sido rechazado por la familia y ahora nos encontramos con que David es una persona que era oficialmente perseguido por el rey. Fíjate los problemas de David. Los filisteos lo detestaban porque era israelita y los israelitas lo detestaban porque el rey de Israel lo odiaba. Una vez más encontramos a David sin amigos.
Una vez más encontramos a David solo. Esta vez no está solo en medio de las montañas y en conflicto allá con los leones o con los osos o con los lobos. Esta vez encontramos a David en conflicto porque está siendo perseguido por la gente del rey, incluido el mismo rey que algunas veces salió en campaña expresamente para matarlo a él. Bueno, hemos aprendido una cosa, que en medio de las dificultades de su soledad en las montañas y los arroyos y los campos, David aprendió a confiar en Dios. Pero era una confianza que se basaba en que, bueno, la gente no me quiere, pero tampoco se mete conmigo. La gente, o sea, mi familia, en esa época cuando él estaba de pastor por allá, la gente no me ama, pero tampoco me hace daño. Simplemente es como si yo no existiera. En esas circunstancias, David podía conservar fácilmente la paz. Pero ¿cómo conservar la paz cuando la gente no solamente no me quiere, sino que activamente me está hiriendo, me está buscando, me está perturbando, me está amargando la existencia? Esta es la segunda parte de la enseñanza que nos va a dar el rey David. ¿Qué hizo David ante este caso? La respuesta, llamémosla así, más humana, la respuesta más natural hubiera sido responder a una ofensa con otra ofensa. Lo más natural, lo más fácil hubiera sido responder al odio con odio. Si él me quiere matar a mí, entonces espere, yo lo mato primero a él. Hay muchas historias, porque como ustedes ven, la vida de David tiene muchas etapas, y ustedes las pueden buscar ahí en la Sagrada Escritura, en los libros de los reyes, primero en los libros de Samuel y luego en los libros de los reyes, pueden buscar todas estas historias. Empieza precisamente con los libros de Samuel, primero y segundo de Samuel. Entonces resulta que Saúl empieza a perseguir a David. En alguna oportunidad, David estaba acampando con un pequeño grupo de incondicionales. Ese pequeño grupo de incondicionales es un elemento muy interesante, porque ellos van a ser como el símbolo de lo que un día serán los apóstoles. Esos incondicionales con los que se queda David, ¿quiénes son? La clase de gente indeseable, la clase de gente que no cabe en ninguna parte. Esto es muy interesante, muy interesante. Vamos a ver si Dios me concede exponerlo un poco más y si tenemos tiempo para aclararlo. Pero por ahora quédese con este elemento. David en esta segunda etapa de su vida, cuando no solamente no lo quieren, sino que ya lo están odiando, en esta segunda etapa de su vida, tiene a su alrededor un grupo de indeseables. Esa clase de personas que son consideradas basura del mundo. Esa es la clase de personas que lo rodea a él. En alguna ocasión estaba David acampando con sus indeseables, con su grupito, con su parche. Estaba ahí, ¿no? David y su parche, así los llamaban en esa época. Estaba ahí por ahí en una montaña. Y Saúl acampó ahí en una cierta vega o en alguna especie de valle. Bueno, y David baja a donde estaba Saúl y corta un pedazo de tela de la ropa de Saúl y Saúl no se despierta. Y luego se devuelve a donde él estaba, por allá subido en la montaña, y empieza a llamar a gritos a Saúl. Y le dice, Saúl, 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 oiga, Al fin se despertó. Y David le hace ver, mira, le muestra el pedazo de tela. Una vez le quitó un pedazo de tela y otra vez le quitó una lanza. Y entonces le dice, mira, aquí tengo lo tuyo. Manda a alguien que venga a recogerlo. Y le dice, el Señor puso tu vida en mis manos y yo no te hice nada. ¿Por qué me persigues? Si es como perseguir a un perro muerto, dice David. ¿Por qué me persigues? Y Saúl rompe a llorar y le dice a voz en cuello, David, hijo mío, tú eres inocente y yo soy culpable, porque el Señor puso mi vida en tus manos y tú no cobraste venganza. ¿Por qué David se detiene? En esa noche, por ejemplo, David hubiera perfectamente por su propia mano o por uno de los de su parche, hubiera podido acabar con Saúl y se acababa el problema. Podríamos decir que nadie le hubiera reclamado. Parecía lo natural, al fin y al cabo Saúl había odiado tanto a David.
Pero hubo dos cosas que detuvieron a David. Y estas dos cosas son sendas enseñanzas para nosotros. Primera, David reconoce que Saúl es ungido de Dios. No puedo destruir a mi hermano sin destruir el plan de Dios, la obra de Dios, la imagen de Dios. David tenía una conciencia aguda de la presencia de Dios. David sabía que aunque Saúl hubiera sido descartado como rey, había sido ungido rey. Y David sentía, hay algo de esa unción que está en él. De hecho, ¿por qué los reyes eran ungidos? Ungir es usar aceite, ¿no? Usar una unción, una untura. ¿Por qué los reyes eran ungidos? Porque el aceite permanece, es la misma razón por la que se utiliza unción en la confirmación, en la ordenación sacerdotal, en la unción de los enfermos, en el bautismo. Cada vez que la iglesia quiere significar la acción del Espíritu Santo que permanece, que reposa en una persona, utiliza aceite. El aceite penetra, el agua resbala, el aceite penetra. Entonces, David tenía una conciencia de la unción. Él mismo era ungido, había sido ungido por Samuel. Pero el hecho de que yo sea ungido no anula la unción de Saúl. Por respeto a la unción de Saúl, David se detuvo. Por respeto a la presencia de Dios en la otra persona. Esto lo podemos aplicar a nuestra propia vida. Cuando una persona nos hace daño, cuando una persona nos ataca o se burla de nosotros, lo más natural y lo más humano es concentrarse uno en lo que es malo en esa persona, por el mal que le está causando a uno. El ejemplo que nos da David es muy distinto. Para mantener tu corazón sano en medio de la adversidad, tienes que buscar qué hay de bueno en la persona que te hace mal. ¿Qué tal ese consejo? Es un consejo inesperado. Es un consejo inesperado. Hay que buscar qué hay de bueno. ¿Cuál es el bien que esa persona tiene? ¿Cuál es el bien que esa persona manifiesta? ¿Y cuál es el bien que esa persona está trayendo a mi vida? La única manera de vencer al mal es con el bien. Y la primera victoria sobre el mal es encontrar ese bien en esa persona. Esto incluso vale para la vida militar. Los grandes estrategas han tenido siempre que ser muy buenos alumnos. No alumnos en una escuela militar simplemente, no alumnos en una academia. Los generales victoriosos son siempre aquellos que aprenden de su enemigo. Si tú quieres, hasta por negocio, si tú quieres vencer a tu enemigo, aprende de él. ¿Qué es lo que está utilizando? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo consigue? ¿Y qué es aprender del enemigo? Es encontrar qué es lo bueno que él está haciendo. Algo bueno está haciendo para ser tan fuerte como es. Aprende cuál es el bien de tu enemigo. Aprende de él. La mejor manera de empezar a vencer a tu enemigo es aprender de él. Aquí voy a entrar en un terreno un poco controvertido. Vamos a hacer una pequeña aplicación política de esto. De la experiencia que Dios me ha permitido de viajar por distintas partes del mundo, he descubierto que es absolutamente estéril lo que hacemos en muchas naciones en Latinoamérica. Lloriquear y lloriquear y lloriquear. Porque los ricos son unos egoístas, porque los gringos son unos imperialistas. Vamos a suponer en gracia de discusión que los gringos son unos imperialistas enemigos nuestros. Lo primero que habría que hacer si ellos son nuestros enemigos es aprender de ellos. Sentarse uno en la sala de la casa a llorar y a maldecir al pueblo de los Estados Unidos de América, no solo es injusto, y lo es, sino que es estúpido. No produce nada, no trae victoria. Si de veras crees
que no es mi pensamiento, por supuesto. Yo tengo mi propio pensamiento sobre la relación entre Colombia y Estados Unidos. Pero si tú crees, y no entremos aquí en discusiones políticas, que ellos son los enemigos, ¿por qué no aprendes de ellos? ¿No tienes nada que aprender de ellos? Lo único que tienes que hacer es llorar y maldecir. Si tú crees que los políticos o politiqueros son los enemigos, ¿seguro que no tienes nada que aprender de ellos? Si tú crees que los guerrilleros son tus enemigos, ¿no hay nada, absolutamente nada que puedas aprender de ellos? Lo que yo pienso es que no hay ser humano del que uno no pueda aprender. Y que muchas veces las mejores lecciones las aprendemos de quienes consideramos nuestros peores enemigos. Y esto me lo enseñó el rey David en la Biblia. Aprende. Pero la única manera de aprender del que tú llamas tu enemigo es reconocer el bien que hay en esa persona. Eso fue lo que hizo David. David reconoció, sí, puede ser mi enemigo, está tratando de matarme, pero ojo, en primer lugar es un buen guerrero, en segundo lugar sabe organizar su gente y en tercer lugar es el ungido del Señor. Repito, así fuera por sola estrategia, lo primero que tienes que hacer es analizar a tu enemigo. Conócelo, conoce sus palabras, conoce su lógica, conoce cómo obra él. Uno de los países que ha tenido grandes y dolorosos conflictos, sangrientos conflictos, en su historia reciente es el país donde yo vivo, Irlanda. Y los irlandeses han tenido un proceso muy largo de independencia de lo que en esa época era el Imperio Británico. Y lo más interesante es que los grandes avances en la independencia del Imperio Británico se dieron únicamente cuando los irlandeses se resolvieron a aprender qué estaban haciendo bien los británicos. Aprende qué está haciendo bien tu enemigo. Apréndelo. Domina eso. Hay gente que dice, estos temas son controvertidos, esto no es tan piadoso como alabaré, pero no sirve. Hay gente que dice que muchos en Japón siguen considerando a los Estados Unidos de América su enemigo, desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y que simplemente se dedicaron a vencer a los Estados Unidos de América conociéndolos. Yo no tengo nada contra los Estados Unidos, tengo mi opinión, tampoco los canonizo, tengo muy buenos amigos, he evangelizado muchas veces en ese país, pero estoy dando ejemplos que yo creo que todos entendemos. Los japoneses se pusieron a estudiar cómo funcionaba Ford Motor Company, cómo funcionaba General Motors. Se pusieron a analizar eso. Hoy por hoy, Toyota es primero en el mundo. Conoce lo que está haciendo el otro. Entonces, cuando a mí me vienen con esas historias que yo conocí, por ejemplo, en la Universidad Nacional, de que vengan y nos reunimos todos y aquí todos juntos vamos a gritar que los gringos son unos desgraciados y vamos a maldecir y vamos a llorar, yo en eso no creo. Yo no creo en eso. Yo creo en gente que analiza, que estudia, que descubre dónde está el bien y que reconoce el bien. Y por ahí viene la victoria y por ahí ganamos todos. Pero por supuesto David no obró únicamente con estos razonamientos a escala humana. David tenía también una motivación sobrenatural, podríamos decir. David reconoció la unción de Dios. No puedo destruir a mi hermano sin lastimar a Dios. No puedo hacerlo. Descubrir la presencia del Señor en esa otra persona. Descubrir la presencia del Señor en ese hermano mío. Pero es que yo no veo nada de Dios en la persona que me ofende. Bueno, sí, tienes razón, es bastante difícil descubrirlo. Pero eso se puede pedir también. Continuamente estamos orando por sanación. Estamos pidiéndole a Dios que abra nuestros ojos, que abra nuestros oídos, que abra nuestro corazón. ¿No será una buena idea pedirle a Dios, Señor, abre mis ojos para que yo vea lo que no estoy viendo? La presencia tuya en la persona que yo no amo o que no me ama. ¿No será esa una de las cegueras de las que tenemos que ser curados precisamente? Ser curados, ser sanados para empezar a descubrir eso. David entonces recibió todos estos ataques de Saúl y reaccionó de una manera no solo inteligente, sino incluso virtuosa, yo diría santa. Pero no se limitó a eso. David cultivó otra virtud que es maravillosa, la hora de Dios. Recuerda lo que antes dijimos de Saúl. El que quiere, el que codicia,
el que se muere por un determinado cargo o puesto, un determinado puesto, termina adueñándose de él. El que lucha para reclamar lo que considera suyo, pues precisamente se va a considerar dueño de eso. Lo grandioso de David es que incluso después de haber sido ungido como rey, él siguió considerando su reinado, o sea, el hecho de poder reinar, como un regalo. Yo resumo esta parte, esta dimensión de la vida de David con esta frase. Con esta frase. Conserva tus regalos como regalos. El día que a uno se le olvida que los regalos son regalos, uno los convierte en derechos y convierte entonces al resto del universo en deudor de uno. Porque si yo tengo un derecho, el universo tiene una obligación conmigo. A ver, repetimos eso. Conserva tus regalos como regalos. David fue un hombre que supo, no toda su vida, también tuvo sus errores, falló, cometió unos pecados terribles. Pero aquí estamos contando, digamos, ese aspecto tan positivo y tan hermoso de la vida de él, sabiendo que tuvo también sus caídas y sus sombras. David se da cuenta de que el Señor le está concediendo un regalo, pero no lo atrapa. No lo atrapa, lo recibe pero no lo atrapa. Esa es otra manera de escribir este mismo pensamiento. Recibe, pero no te adueñes de los regalos. Esto se puede aplicar a muchas cosas en la vida y es muy importante para la paz. Por ejemplo, los hijos. Los hijos son un regalo. Pero es un regalo que si yo me adueño de mi hijo, si los papás se adueñan de sus hijos, terminan por asfixiarlos, terminan por dañarlos. Por eso decía mi papá, ¿qué decía mi papá desde que éramos niños? ¿Qué decías? Los hijos son un regalo de Dios. ¿Y qué más decías? No, había otra, esa es la versión para televisión. ¿Qué más decías? ¿Que los hijos son qué? Prestados. Que los hijos son prestados. Entonces yo crecí así, yo dije, yo soy prestado. Los hijos son prestados. La salud es prestada. La prosperidad es prestada. El dinero es prestado. Por eso nos dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 7, él lo refiere ahí al don del celibato, pero se puede aplicar a muchas otras cosas. Queda como solución que los que tengan obren como si no tuvieran. Los que están casados como si no lo estuvieran. ¿Qué quiere decir San Pablo con esas frases? Que si Dios te ha dado un esposo, recíbelo como un regalo que permanece siendo regalo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que puede estar y puede no estar. Y efectivamente llega el momento y hasta ahí hubo esposo. Se acabó el esposo. Aprender a vivir en la paz es aprender a vivir en el desprendimiento, es aprender a vivir sin adueñarse. Lo que quita la paz es adueñarse. Esto lo grita la Sagrada Escritura y la gente no lo entiende. Entonces llega el Dalai Lama y así sonríe y de todo y dice, hay que vivir en el despojo. Y la gente, ay, bravo, lo dijo el Dalai Lama, ay, lo dijo. Eso lo tenemos nosotros en la Biblia hace mucho tiempo, pero no es que la gente no conoce la Biblia. Eso está ahí. La única manera de vivir en la paz es vivir en la conciencia de que los regalos son siempre regalos, que hoy están y que mañana pueden no estar. Aplícale eso a todo en tu vida y encontrarás una paz que es la paz de la que habló Jesús, la paz que el mundo no te puede quitar. ¿Y por qué el mundo no te la puede quitar? Porque el mundo no te la dio. ¿Cuál es la paz de la que habló Jesucristo? La paz en medio de la adversidad, la paz que el mundo no me puede quitar. ¿Cuál es? Es la paz que consiste en reconocer que todo lo que es regalo es regalo. Mi salud es un regalo. El día que se vaya, la dejo ir. Ay, difícil eso. Difícil eso. La bonita cara que tienen aquí muchas de estas damas es un regalo. Pero esa también se irá.
ese regalo también se irá. Y llegará el momento en el que no hay manera de templar más. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Lo que es regalo, es regalo. Ese es el gran tesoro. Esa es la gran herencia que nos deja David. Entonces quiere decir que si Dios me dio una esposa maravillosa, entonces yo no debo quererla. Quiérela, agradécela, consiéntela, mímala, cómprale todo lo que ella diga, endeúdate por ella. Pero con la conciencia clara, ¿cierto? Con la conciencia clara, con la conciencia clara de que también se puede ir. También se puede ir. La paz la aprendió David, paradójicamente, de sus años más duros, cuando siendo un niño imberbe, luego averiguamos todos qué quiere decir imberbe, cuando siendo un niño imberbe, fue arrojado a las montañas a que cuidara las ovejas, disque bonitas. ¿Por qué? Porque allá aprendió que todo puede llegar y todo se puede ir. Ahí aprendió que cuando uno se adueña de las cosas, se está preparando para perder la paz. El día que yo digo, bueno, todo me podrán quitar menos este atril, no faltará el tonto que me quiera quitar el atril, el amargado. Porque en todas partes hay gente que es así. Y el día que me quiten ese atril, me quitaron mi paz, me quitaron mi alegría, me quitaron, ¿no? Yo por eso no soy partidario, ni siquiera en las relaciones afectivas, de que la gente se digan esas flores que se echan, ¿no? Ay, es que tú eres todo para mí. No, dígale, tú eres el 96%. Claro. Eso no es cierto, eso de que tú eres todo. No, no eres todo, porque también se puede ir. Ser creyente es permanecer aferrados al único necesario, al único santo, al único bueno, permanecer en él y saber que todo lo demás que llegue es ganancia y es regalo mientras dure. Se puede ir, un día se puede ir, un día puede desaparecer. Por ejemplo, yo casi siempre venía muy contento a predicar aquí, pero hoy vine y entonces, como han tenido muy buenos predicadores, ya me dijo alguien, no padre, si quiere quédese por allá. Ve, entonces, ya la gente ve, ya yo pasé, ya. Tengo que asumir, cierto, tengo que ser humilde, hay que ser humilde, ya, mi cuarto. Uno no se puede aferrar a eso, porque el tiempo pasa y porque yo he visto morir a muchos sacerdotes y cuando se están muriendo no hay ni tanta gente, ni tantas sonrisas, ni tantos aplausos. Solo Dios sabe cómo será la muerte mía. Entonces cada uno tiene que hacer esas mismas cuentas. La paz verdadera, la paz profunda, la paz invencible consiste en eso, en reconocer la unción de Dios, en aprender siempre de los enemigos, en saber quién es el único que permanece y en recibir todo lo demás como ganancia que estará por un tiempo, pero que finalmente tendrá que irse. Habrá que dejar todo habrá que dejarlo. Hay mucho tamal que uno nunca se comerá. Claro. Hay que dejarlo. Claro. Ahora, para que no digan que todos mis ejemplos son de comida, ¿ustedes se acuerdan el señor que se estaba muriendo? Una historia muy conocida. Los que ya se sepan el chiste, ríanse por cortesía, ¿sí? Un señor se estaba muriendo por allá y entonces llamó al abogado para hacer testamento, ¿no? Y entonces empezó a dictar su testamento. Dejo un edificio en la carrera séptima conocido como edificio de Avianca.
Y el abogado escribió, pero como con un poco de duda, ¿no? Y sigue el hombre. Dejo una cadena de almacenes llamada Carrefour. El abogado escribió, ¿no? Dejo una torre llamada de Colpatria. Ya el abogado no se va. Oiga, señor, espere. No, un momentico. ¿Usted es dueño de todo eso? No, por eso. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. La vida cristiana es eso. Saber que uno tiene que dejar un día la juventud. Hay que dejar la juventud. ¿Eso qué significa? Que uno no va a tener barros toda la vida. Hay que dejar un día la juventud. Hay que saber dejar todo. Y ahí brota la paz. De calidad. No esperen a que venga el Dalai Lama aquí para decir, ay, sí, tenemos que volvernos budistas, porque esa es la moda ahora en Canadá, en Inglaterra, en no sé dónde, en todas partes. Ay, sí, el budismo. Para aprender estas lecciones, que las tenemos en nuestra Sagrada Escritura, ustedes no tienen que cambiar de religión, todos tenemos que cambiar de corazón. Amén. Señor los bendiga.